I feel like I'm losing my mind. A ver, para enmarcar esto, esta es la primer clase, se llama clase cero, pero por clase, esto no va a ser una demostración ni nada, va a ser una clase. Vamos a tratar de hablar de cosas interesantes y con sentido, como para que podamos empezar a entender cuál es el tipo de abordaje que vamos a hacer a estos temas. Creo que esa frase que dice ahí, desarmar cualquier estructura, concepto o proceso que impida un resultado mejor, podría ser, a ver, si bien es una especie de lema nuestro, me parece que podría ser también, o lo podríamos adoptar como el lema de esta hora y media que vamos a estar acá, como postura mental. Duele si tenemos que pensar las cosas distinto a lo que lo veníamos haciendo, pero es un juego. Y juguemos a esto un rato porque me parece que va a ser súper interesante poder trabajarlo. Mi hipótesis es, a ver, durante muchos años me fui dando cuenta que me enseñaron todo mal y me contaron otra historia, como decía Julia Senko. No sé bien por qué, pero no pasa solamente en la ingeniería, me pasó en la salud, en la, no sé, la pirámide alimenticia que me hicieron comer durante 40 años estaba mal, y hoy nos empezamos a dar cuenta de esas cosas y muchísimas, así como eso, muchísimas cosas que nos fueron diciendo no funcionaban. Una de las mayores pruebas de todo esto es que hoy el 98%, 90, perdón, 92% de las obras, es un dato, no es que yo digo mucho y exagero, 92% de las obras terminan fuera de tiempo, fuera de costos y o fuera de especificaciones, y a esos valores no se llega porque la gente es desobediente, digamos, ¿no? Y no hace lo que tiene que hacer. A esos valores solamente se llega porque todos estamos haciendo lo que nos dijeron que había que hacer, pero lo que nos dijeron que había que hacer estaba mal. Y visto de otro punto de vista, empieza a aparecer una luz en el camino en el sentido de que si empezamos a hacer las cosas bien, va a ser una gran diferenciación con los que hacen las cosas mal, y esto se empezó a ver, lo empiezan a ver ya hace mucho tiempo eh, los japoneses con Toyota, donde tenían que empezar a competir contra General Motors o contra Ford, que ustedes saben lo que significó Ford en el momento y parecía que estaba todo cocinado y todo hecho, y de repente vienen los japoneses a hacer otra cosa y los dejan atrás, como quedando Toyota primero, segundo, tercero, cuarto vacante, y del próximo en adelante empieza alguien. Y eso tenía que ver con la producción, tenía que ver obviamente con la producción y la presupuestación, ¿no? Porque, o sea, si la producción empieza a sorprendernos, la forma de presupuestar también cambia, todo empieza a cambiar de ahí para atrás, ¿no? Así que bueno, lo primero que vamos a tener es esto, ¿eh? Los que vayan entrando, métanse en ese QR y después les contamos bien qué es. Em, Vamos a tratar de hacer un poco de interactividad con el chat. Comprar caro y vender barato, o comprar barato y vender caro. Opción 1, opción 2. ¿Está bien? ¿Qué les parece que hay que hacer? ¿Opción 1 o opción 2? Así como rápido. ¿Comprar caro y vender barato o comprar barato y vender caro? Bueno, no están saliendo las opciones, no están saliendo lo que tipean. Después les voy a ir pidiendo que con otras cosas tipeen. No parece una cargada, esto a lo mejor por eso no están contestando. Comprar barato y vender caro es lo que hay que hacer. De ninguna manera comprar caro y vender barato. Sin embargo, la gente hace exactamente al revés. Todos compran, o todos compramos cuando todos compran, que cuando está caro, y todos venden cuando el negocio no funciona más que cuando está barato. Y así no se puede hacer negocio. La verdad es que es un gran problema. Yo me acuerdo, eh, a mi papá tenía una casa que en el año 78, con el tema de la plata dulce y esas cosas, le habían ofrecido $2 millones por la casa y no la vendió porque, ¿y qué voy a hacer con $2 millones? ¿De dónde lo invierto? ¿No?
Y 2 años después, en el 82, cuando salimos de La Plata Dulce, le ofrecieron $500.000 por esa misma casa, ¿no? Pero él ya tenía el número de 2 millones en la cabeza, entonces imagínate que era imposible que el tipo venda. Em, ¿Cómo podía saber mi papá que era médico que esto funcionaba bien o funcionaba mal? Bueno, él no tenía ni idea de negocios. De hecho, a mí me costó mucho em, convencerlo, digamos, de algunas cosas y de otras ni siquiera pudimos. Em, pero bueno, una de las indicadores que nos decían eso es si vos tenés sensación de dólar barato, si vos tenés sensación de dólar barato, entonces está para vender. ¿M? Y si vos tenés sensación de dólar caro, está para comprar, ¿no? Después fíjense cómo son esas, pero hay una relación ahí que fue pasando, de cosas que fueron pasando durante mucho tiempo. Em, en el medio, entre estas sensaciones, cuando está cambiando, a veces pasan cosas, como en este momento, que tenemos sensación de dólar barato y estaría para vender, pero las cosas todavía no subieron, o sea que es un gran momento, digamos, a lo mejor para comprar, ¿está bien? Y después cuando suban, será un momento para vender. Location, 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 dicen las inmobiliarias, pero para nosotros de ninguna manera es así, sino que es timing, timing, timing. Y location está muchísimo después que el timing. Si mi papá hubiera hecho un pésimo negocio, o sea, vender un 30 o 40% más barato en el momento que tenía que vender, que era cuando estaba en 2 millones y lo hubiera venido en 1,5, que era regalarlo en ese momento, hubiera hecho un muchísimo mejor negocio que tratar de que vender al doble en el momento malo, digamos, ¿no? Que era imposible. En un momento donde te ofrecen 500, que vos quieras el doble, también es imposible. Entonces, tenemos que empezar a mirar esto desde ahí, si es que queremos hacer negocios, y está bien, el location obviamente después aportará, pero en una segunda instancia. Y ya vamos a ver esto de una cosa que se llama teorema central del límite, que habla de variables o distintas variables que afectan con distintas precisiones que afectan a un resultado final, cómo se componen estas precisiones para llegar al resultado final. Pero bueno, por ahora vayamos quedándonos un poco con esa sensación. Eh, por otro lado, somos pésimos estimadores, ¿está bien? Esto, cuando entornamos los ojos, la verdad que hacemos las cosas muy mal. A mí me causa mucha gracia porque siempre que a alguien le haces estimar algo y le decís, el tipo, viste, tiene ese gestito de entornar los ojos, y a mí me da ganas de darle una cachetada y decir, mira, no me entornes los ojitos, saca la calculadora, ¿no? Y veamos a ver algún número de algo que pase. Pero estamos llenos de sesgos cognitivos que hacen que seamos pésimos estimadores. No ustedes, yo, todos, ¿no es cierto? Acá, eh, en un curso que hice una vez, me hicieron esta pregunta, ¿no? Decía, ¿cuáles de estos pares de países tienen mayor mortalidad infantil? ¿No? Y nos dieron estos pares de países. En el primero, Sri Lanka, Turquía. Yo no sé qué piensan ustedes. A ver, ¿qué piensan? ¿Es Sri Lanka o Turquía? ¿Está bien? ¿Cuál tiene mayor mortalidad infantil? ¿Sri Lanka o Turquía? A ver qué piensan ustedes. Dale, escríbanlo. Si no me dan bola o no aparece. ¿Sri Lanka o Turquía? Están escribiendo en Equivocado. el grupo. ¿Están Turquía. escribiendo? Sí, sí. Sí, sí, yo Ay, veo un montón. La yo no mayoría lo veo. dice Sri Lanka. La mayoría dice Sri Lanka. Vos sabés que yo no sé por qué, pero un minuto porque lo voy a volver a poner, porque yo tampoco lo estaba viendo. Sí, todos están contestando. Bueno, no sé por qué yo no lo veo. Bueno, a ver, déjeme. Acá estaba viendo cualquier cosa. Sri Lanka, Turquía, Turquía. Bueno, yo puse
A ver, yo dije Sri Lanka, ¿está bien? Sin embargo, no era Sri Lanka, sino que era Turquía, ¿no? Y después fui haciendo las otras, acá están los resultados buenos, y yo le pegué a todos los malos, 100% de los malos le pegué. Pero después esto no me lo hicieron solamente a mí, sino que se lo habían hecho a un grupo de, em, a un grupo de gente, de estudiantes de PhD de noruegos. Y ellos sacaron como resultado 1,5 de resultado, ¿está bien? Em, Sin embargo, un mono tirando una moneda al azar hubiera sacado 2,5. La mitad le hubiera pegado y la mitad no le hubiera pegado. ¿Qué hace que la gente más educada del mundo, me refiero a los noruegos y no a mí, tenga una nota menor que monos tirando monedas? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, fueron los prejuicios. Obviamente yo tenía un prejuicio sobre Sri Lanka, porque si no, no estaría, sobre todos esos países que están en rojo, donde de alguna manera tuvimos un prejuicio sobre lo que estaba pasando. Yo les voy a hacer estimar cosas eh, durante la tarde, digamos, o durante este rato, y van a ver que no le pegamos nada, ¿está bien? De hecho, se van a empezar a sentir tentados a decir algo y hacer lo contrario, ¿está bien? De lo que piensan, lo cual no está tan mal. Acuérdense eso viste que compran cuando todos compran y vender cuando ya el negocio no funciona. Si ustedes hicieran exactamente lo contrario, tendrían una estrategia mucho mejor que lo que haríamos racionalmente o sentimentalmente, porque de racional no tiene nada. Si ustedes compran cuando todos venden y venden cuando todos compran, es muchísimo mejor que comprar cuando todos compran y vender cuando no funciona. Pero no mucho, muchísimo mejor, ¿está bien? Porque empiezan a engancharse en el timing, ¿está bien? En este timing, que es un contra-timing contra lo que va pasando. El timing de las cosas es un contra-timing de lo que la gente hace como masa, te digo, ¿no? Acá también, supónganse que hay una afección que se llama una afección cardíaca Z, no importa, y que tiene aproximadamente una de cada 1.000 personas tienen esta afección. Y tenemos una máquina que detecta esta afección Z y que tiene un 1% de error. ¿Está bien? Tiene un 1% de error. Al que está mal, 1 de cada 100 te dice que está mal y estaba bien, y 1 de cada 100 te dice que estaba bien y estaba mal. ¿Está bien? Entonces, dice, si tomamos al azar una persona que pasa por la calle y le hacemos este análisis, y ese análisis nos da positivo, ¿está bien? Dice que sí, que tiene la afección. ¿Cuál es la probabilidad que esta persona tenga realmente esta afección? ¿Cuán seguro es este dato positivo? ¿Está bien? Anoten cuánto les parece que es esa probabilidad. ¿Está bien? Él dice que 1 de cada 10, ¿está bien? Un 50%, dice otro, un 99% que tiene razón, un 99% que tiene razón, un 50, bueno, los que dicen 50, no sé por qué dicen 50, digamos, porque no hay ninguna cuenta que dé eso. Los que dicen 99 es lo lógico, digamos, ¿no? Che, tengo una máquina que 1% de error, la probabilidad es 1%. Sin embargo, cuando lo empezás a pensar, te vas a dar cuenta de algo así. Dice, fíjate, por cada 1.000.000 de personas, solamente 1.000 tiene, porque es 1 de cada 1.000, ¿está bien? Entonces 1.000 por 1.000 es 1.000.000, entonces por cada 1.000.000 de personas hay 1.000 que lo tienen. Si hacemos un análisis a todas esos 1.000, pero al todo el 1.000.000 de personas, y tiene un 1% de error, esa máquina, un 1% de error, nos va a decir que va a haber 10.000 falsos positivos. Sin embargo, hay solamente 1.000 personas. Fíjense que la probabilidad es
exactamente al revés de lo que la mayor parte de la gente piensa. La probabilidad de que sea cierto es solamente de un 9% y la probabilidad de que se haya equivocado, esa máquina que tiene un 1% de error, es 99% falso. O sea, yo lo que les digo es, ojo con las estimaciones, no entornen los ojos. Este problema dio mucho, este tema dio muchos problemas. A ver, obviamente es una cosa que es un ejemplo que está marcando mucho una diferencia, pero nos pasamos con este tipo de cosas todo el tiempo. Y el mundo es un mundo que, a ver, nos está llevando rápido, a ver, está avanzando muy, muy rápido. Empezamos a darnos cuenta, ¿cuál es fíjense, si tenemos un rendimiento de la obra al final de todo, de un 6%, 7%, una cosa así. No, porque no, porque yo le pongo un margen más grande, sí, pero cuando sacas los costos indirectos y todo lo que tenés que sacar y el tiempo ocioso hasta que agarras otro trabajo, qué sé yo, en general las empresas dan, eficientizar los costos duplicaría nuestros beneficios, ¿no? Y esto también es una cosa que no es muy intuitivo, ¿no? A lo mejor nos empezamos a creer que, che, eficientizando un poco vamos a ganar. No, es un gran negocio esto de eficientizar los costos. El mundo, lo que viene pasando últimamente es esto. El retorno de la inversión de negocios que venían desde hace tiempo, digamos, del 1970 hasta hoy, viene variando y viene bajando mucho, ¿no? Antes, hace mucho tiempo, por cada un peso que ponías, vos estabas acostumbrado a que ibas a tener mayor cantidad de dinero. En cambio, ahora, por cada peso que ponemos, tenemos menos. En paralelo, la rentabilidad de nuestros negocios está aumentando mucho. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas mal y rápido. Y esto es un problema porque sabemos qué pasa cuando estamos haciendo las cosas mal y rápido. Lorena, si podés apagar el mic, ahí te pago. Ahí está. Listo. Esto es lo que nos está pasando. ¿Por qué fue pasando esto? Ambas cosas. ¿Por qué fueron pasando? Yo les diría que a medida que fue pasando el tiempo, no sé, por acá por los 90 apareció el Microsoft Project y la programación por camino crítico, se empezó a poner de moda, ¿no? Si bien todo esto empezó antes, ¿no? Pero te digo como que llega al mercado. Aparece el Excel fuerte también a partir de los 90. Antes de los 90 poca gente manejaba Excel. Aparece el Project Management Institute para el gerenciamiento de proyectos, ya ha terminado los 90. Empiezan a haber análisis, a ver, trabajamos con análisis de costo. Fíjense, acá el foco antes de los 90, por ahí el foco estaba puesto en las herramientas de presupuestación o en las herramientas, empieza a aparecer las PC. Ni nos acordamos, digamos, qué pasaba en ese momento, ¿no? Y muchos de ustedes ni existían, pero bueno, pasaba eso. Después el foco fue puesto en los tiempos y en los costos, entonces acá aparece el Project Management Institute, aparece eh, una coordinación eh, de sistemas, coordinación de los costos con sistemas administrativos contables, empieza en ese tiempo. Un poco más adelante se empieza a pensar en actividades, aparece el Lean Construction, aparece, empieza a aparecer el BIM ya a partir del 2000, digamos, ¿no? Un poco más allá, el BIM, el Lean Construction, la teoría de restricciones, no importa, digamos, qué es, ¿no? Pero empiezan a aparecer otras cosas, ya vamos a ver. El foco se empieza a poner en rendimientos, en desvíos y en previsiones, para terminar al final el foco puesto en la productividad y en los desperdicios, ¿no? Esto es lo que llega al momento, que empieza a desarrollarse este tema de los desperdicios y del Lean antes con Toyota, pero empieza a caer en el mercado. Lo que digo es, cambió muchísimo el foco. El foco
fue realmente cambiando muchísimo. Ahora, lo que no puede ser es que cambiando muchísimo el foco, cambiando muchísimo los rendimientos, cambiando muchísimo el retorno de la inversión, cambiando muchísimo los métodos constructivos, la forma de gerenciar y la forma de acercarnos. Sofía, sí, Sofía, ahí está. No puede ser que sigamos presupuestando y usando los mismos análisis de costo que hizo, no sé, algún tipo que hizo un libro en 1940, digamos, ¿no? Pero eso es lo que nos enseñan, ¿no? Eso es lo que nos está pasando. Lo cierto es que hoy en el mercado tenemos, por un lado, la venta de nuestros productos que no manejamos. Ustedes no manejan el precio de venta. Por eso es ridículo cuando dice, che, ¿a cuánto lo tenemos que vender? Espera que saco los costos. ¿Qué tiene que ver con los costos? Es lo mismo que vayas a la quiniela y agarres el número de la quiniela. ¿Qué tiene que ver el precio de venta con el costo? Absolutamente nada. El precio de venta, quién lo está determinando? Obviamente lo determina el mercado, ¿no? Y además, el mercado, pero no es el costo del metro cuadrado, el mercado de un producto inmobiliario, digamos, ¿no? Por ejemplo, si vos haces un producto inmobiliario de 65 metros cuadrados, un dos ambientes de 65 metros cuadrados, es lindísimo, pero va a ser muy difícil acomodarlo, porque el tipo que viene a comprar un dos ambientes viene a lo mejor con la plata para 45 metros cuadrados. Tu departamento le va a encantar, pero está a 20 metros en dinero de poder comprarlo, ¿no? Y el tipo que viene con la plata para 65 metros cuadrados posiblemente esté esperando dos dormitorios y no uno, con lo cual tampoco le sirve. Entonces, vas a tener que no comprarle, no encontrar un cliente, sino que le vas a tener que encontrar un novio a tu proyecto. Y encontrar un novio es mucho más difícil que encontrar un cliente para un proyecto. Sin embargo, nos enamoramos de lugares en los cuales nosotros viviríamos. Lo cierto es que está lleno de negocios que se hace eh, que se hace que no podamos vender cosas. Le preguntamos al arquitecto, che, ¿qué sale acá en este terreno? Y acá me salen dos de dos ambientes y dos de tres ambientes, ponele. Pero, pero eso es lo que se necesita. Porque si vos estás haciendo lo que no se necesita, ¿qué importa que salga? El producto inmobiliario es previo, no es algo que viene incluido adentro de un programa. Ahí estamos hablando con, no sé, creo que Carlos Ross, después haceme acordar, Last Planner System y Six Sigma. Después haceme acordar de eso y charlamos un poco más. Estaba viendo y me estaba distrayendo. Bueno, lo cierto es que el precio de venta está dado por lo que la gente quiere pagar por ese producto. ¿Está bien? Y estamos bastante poco acostumbrados a definir el producto inmobiliario en función de lo que quiere el mercado, que podría ser un análisis o un estudio de mercado de oferta y de demanda, ¿está bien? De oferta, ¿qué es lo que están dando los demás? ¿Está bien? Para poder ubicarnos nosotros. ¿Podrían estar todos equivocados los que están vendiendo al lado? Sí, también pueden estar equivocados. De hecho, pasa muchas veces. Hay no sé cuántos productos, no sé, hay 100 unidades de dos ambientes en el barrio. Hagamos de dos ambientes. Bueno, te compraste la última cancha de pádel, porque a lo mejor lo que está pasando es que hay porque no se venden. Digamos, ¿no? Y habría es una de las primeras cosas que hay que empezar a sospechar. Bueno, entonces tenemos el costo, por otro lado, tampoco podemos manejar el costo, o podemos manejar poco el costo. Hay cosas en el costo que vos no puedes sacar. Vos los ladrillos no lo puedes sacar y hay que comprarlos. La mano de obra no lo puedes sacar y hay que comprarla. Los equipos que tenés que usar no lo puedes sacar. El terreno no lo puedes sacar, hay que comprarlo. O sea que todo eso, hay un montón de cosas que sí podés sacar el 100% de esas cosas. O sea, si alguien para poner el ladrillo tenía que caminar 20 metros para allá y 20 metros para acá para buscarlo y traerlos de a uno, eso lo puedo sacar el 100%. ¿Está bien? Eso es un desperdicio, ¿no? Ahí es donde empezamos a ver
esto de los desperdicios. O sea, tener stock de más es desperdicio. O sea, hay un montón de cosas que son desperdicios que los japoneses se dedicaron a ver, clasificarlos en 7 tipos de desperdicios diferentes, y una vez que tenemos esos 7 tipos de desperdicios diferentes, hay que identificarlos y quitarlos. ¿Está bien? Y ellos son especialistas en eso. Así todo, en este proceso, a ver, estamos muy poco acostumbrados a ver esos desperdicios, ¿eh? Son como bastante contraintuitivos, y no es que vos te sentás y mirás y los ves y te das cuenta. Van a ver ahora que vamos a ver algunos ejemplos, pero están como escondidos. El cerebro te diría que los borra. En todos ustedes, la nariz, su nariz, está dentro del campo visual, sin embargo no la ven, digamos, ¿no? Si ustedes se ponen así un dedo cerca, ahí, a la misma altura de la nariz, pero que está fuera de ahí, de ese medio, no es que en ese medio no se ve, el dedo lo ven, eh, sin embargo la nariz no la ven. ¿Por qué? El cerebro lo borra a eso. Estuvo tanto tiempo ahí que el cerebro, cuando pasa algo que pasa siempre, es como un olor, viste, que lo tenés un tiempo y después ya dejas de percibirlo. El cerebro funciona así y eso no lo ve. Y los desperdicios también, los tenemos ahí en la cara y no los vemos, y el cerebro sabe. Entonces tenemos el mercado, tenemos la venta, que no manejamos, tenemos el costo, que no manejamos tampoco, o que manejamos muy parcialmente, y en el medio, esa flechita, ¿qué es? ¿Qué es esa flechita de ahí? ¿Qué es esa flechita de ahí? Bueno, Muda, muy bien, hay gente, este Carlos Roa está full. ¿Eso es beneficio? ¿Utilidad? la No, gana. no, no, de ninguna manera eso es ganancia. Si tengo el costo, y el costo directo, digamos, y la venta, los ladrillos, las cosas, es eso es adicionales, no, ingreso, no, margen, ¿qué margen? ¿Qué margen? Porque margen, a esta rentabilidad marginal, es el margen de contribución, ¿eh? O rentabilidad marginal, porque todavía con eso hay que pagar los indirectos, ¿sí? Y bueno, pero ¿cuántos indirectos? Pero a ese costo ya tiene que tener los indirectos puestos. ¿Y cómo sabes cuántos indirectos le tenés que poner? No sabes cuántos indirectos, porque no sabes cuánto vas a vender en este año. O sea, en realidad, mm, tenemos que empezar a entender que tenemos ahí, eso es una contribución marginal, que no es que se le pone un beneficio, que no es que se saca el costo más un beneficio, entonces tener la venta, sino que la venta tiene que ver solamente con el mercado, que es lo que está dispuesto a pagar, y que si vos haces un ahorro en tu costo, es para vos y no para el otro, digamos, ¿no? Entonces, porque si no, no podemos hacer ningún negocio, digamos, ¿no? Es bastante difícil hacerlo. Entonces, te diría que tenemos ahí esto que es la contribución marginal. En realidad podemos manejar un poquito el costo con esto, un poco, el costo de esto con los desperdicios, metiéndonos un poco en el... Pero para eso tenemos que saber qué pasa en la obra y cómo se hace, porque los desperdicios no se sacan en el presupuesto. Los desperdicios se sacan en la obra, digamos, ¿no? O sea, esa parte que se baja... Eh, a ver, supónganse que eh, tengo que hacer un presupuesto del costo, ¿no? Tengo que hacer un presupuesto del costo. Y este presupuesto del costo puede dar esta parte de acá arriba, puede dar acá arriba o acá abajo, ¿no? Si lo tengo en cuenta sin los desperdicios, como normal, llamémoslo, y acá le saco los desperdicios. ¿Qué presupuesto es mejor? ¿El que da el más alto o el más bajo? Pongan ustedes ahí, ¿el más alto o el más bajo? ¿Cuál es el mejor presupuesto? ¿El más alto o el más bajo? El más alto, el más alto, el más alto, el más alto. No, señores, ni el más alto ni el más bajo. De vuelta nos volvemos a equivocar. El mejor presupuesto es el que da lo que después va a ocurrir en la obra. Ese es el mejor presupuesto, ¿sí? Porque si vos presupuestas con el más alto y después haces el más bajo, no es que ganaste más plata, perdiste obras. Hubo otro que te ganó una obra. Y si vos presupuestas con el más bajo y después en la obra se ejecuta como en el más alto, perdiste plata, ¿sí? Entonces, ni el más alto ni el más bajo. El mejor presupuesto es lo que va a ocurrir. Pero entonces, para yo poder hacer un presupuesto, tengo que saber cómo se va a hacer la obra. Obvio. ¿Tenés alguna duda de eso? Claro que sí. Tenés que saber cómo. No, vos te creías que hacer un presupuesto era pedir 3 presupuestos
de subcontratista y poner el más barato. Eso lo hace mi abuela, que no es arquitecta, y no sabe cómo se pelea con, con los subcontratistas. No le vas a ganar a mi abuela. ¿Qué es lo que vos vas a hacer, además de lo que hace mi abuela, que no tiene ni puta idea de esto que se estaba hablando, ¿no? Entonces, si no manejamos ni el ingreso ni el egreso, ¿cómo podemos manejar la cantidad de plata que ganamos? El flujo. Si nosotros hacemos pasar mucho flujo por ahí en el medio, vamos a poder hacer mucha plata, y si hacemos pasar poca, vamos a ganar poca plata. Ahí es donde empezamos a ver, che, ¿qué es esto de recurrente y escalable que me decías vos, ¿no? ¿Qué es escalable? Algo que no dependa de mí, porque volvemos al ejemplo de mi mamá, ¿no? Que era psicoanalista y que tenía la receta del fracaso, y que si tenía mucho paciente puteaba, y si tenía poco paciente puteaba. ¿Cómo podemos hacer para generar obras, está bien, o mucha cantidad de obras, o donde pase mucha gente entre este piso y este techo que estamos? Pero bueno, tenemos que empezar a mirar eso. Tenemos para poder hacer muchas obras, tenemos muchas limitaciones. Algunas limitaciones es el dinero que tenemos, pero se arregla apalancándose, y tenemos que ver qué es esto de apalancarse y no construir con tu dinero, porque si no, a ver, si yo tengo que fijarme cuánto tengo en el bolsillo para poder hacer un negocio, seguro que Ford no tenía la plata para hacer lo que hizo, digamos, ¿no? Seguro que Elon Musk, cuando empezó a hacer las cosas, ahora puede ser que tenga la plata, pero antes no tenía la plata, y de hecho no creo que haga negocios con su plata, sino que debe financiarse y debe apalancarse con otras cosas. Entonces tenemos que empezar a manejar conceptos que, por lo menos a mí, en Facultad de Ingeniería y en Facultad de Arquitectura, nadie nos enseñó, pero que después nos tiren a la cancha, y tenemos que empezar a trabajar con un montón de gente que sí empieza a saber de eso, y trabajamos, sino en inferioridad de condiciones, con conceptos que no es que sean tan complejos, son conceptos lindos, empieza a ser un juego diferente. Yo cuando no sé de algo me angustio, y cuando sé, se me pasa la angustia, digamos, y lo empiezo a entender, y funciona. ¿Qué pasa en las obras, digamos, ¿no? Porque tenemos formas de trabajar, tenemos formas de presupuestar y después de controlar obras que no tienen en cuenta cosas que siempre, siempre, siempre le pasan a la gente. ¿Está bien? Pues cuando haces un presupuesto necesitas, en general, haces un análisis de costo, ¿no? Que te dice para un insumo determinado cuál es el rendimiento promedio que va a tener y cuál es la cantidad de gente promedio que va a haber. Digamos, ¿no? Así sacas un presupuesto. Es decir, yo para hacer, no sé, tanta pared, voy a necesitar, si lo quiero, a ver, una persona hace 10 metros cuadrados por día, para este tipo de ladrillo, para esta metodología, para lo que sea, 10 metros cuadrados por día, eso lo tenemos el rendimiento, es la raya esta del medio, la que está acá, ponemos una raya horizontal en 10 metros por día, después ponemos la gente, la cantidad de gente que tenemos, y calculamos cuánta gente vamos a necesitar para poder hacer esa pared en el tiempo que necesitamos hacer, y entonces decimos, bueno, 10 metros cuadrados por día, y le ponemos 10 personas, no sé, lo que sea. Y partimos de ahí y sacamos el presupuesto que está en este punto, en esa intersección. Ese fue nuestro presupuesto. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama el síndrome del estudiante, ¿no? La gente, todos lo tenemos, cuando tenemos la sensación de que el examen o la prueba o el resultado está lejos, vamos como muy despacio, y después empezamos a acelerar al final, digamos, ¿no? En general, la gente en los 2 primeros tercios del tiempo hace 1/3 del trabajo, y en el tercio que le queda no puede hacer los 2/3 que le faltan. ¿Ah? Yo tengo 2 hijos, por ejemplo. Uno tiene síndrome del estudiante, otro no. Uno de ellos nunca llega a los exámenes, ¿está bien? Pero se lo alejan 10 días más, y como ya sabe que está, tampoco llega, tiene síndrome del estudiante. La otra es cabeza dura, y dice, bueno, mira, tengo 10 unidades, tengo 10 días, hago 1 unidad por día, tac, 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 y sigue una especie de tambor, una especie de ritmo
que lo empieza a seguir desde el principio y llega. ¿Está bien? Pero es muy raro, ¿no? En general lo que tenemos es este otro tipo de, comportamiento. Entonces, si uno no controla, ahora, este es el lugar verde es el lugar más lindo. Cuanto más verde y más a la puntita nos ponemos, si tenemos más recursos y más rendimiento, estamos bárbaros ahí, ¿no? Y si ese es el cuadrante mejor, ¿cuál es el cuadrante peor? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? ¿Cuál es el cuadrante peor? Escriban. Drum, buffer, rock. Sí, Carlos, estás a full. El 1, el 1. El 1 no es el peor, el 1. Todo siempre es el 4, claro, que es el 4 el peor, ¿no? ¿Por qué estamos? Fíjate, si este tipo no lo controlo, solo con síndrome del estudiante que hace baja su rendimiento. El jefe de obra, como yo le había dicho, tenés que terminar en tal, después de unos días se da cuenta que no va a llegar al trabajo, entonces me piden más gente y se va para este lugar. Y este lugar es el peor porque tenemos, fíjate, bajo rendimiento y mucha gente, o sea, vamos mal y rápido. Ese es el peor lugar del mundo. O sea, estamos, a ver, como están trabajando despacio, perdemos plata. Y ahora tenemos más gente, entonces ahora perdemos plata rápido. ¿Es el peor o no es el peor? Es mucho peor que el 1. Porque, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando pasa eso? Si nos llega a pasar eso. No tenemos que hacer eso. Tenemos que poner la pata en el freno y tenemos que ir para acá. Saquemos gente. Si estamos mal, saquemos gente. Por lo menos vamos mal y despacio. Y ahora con esta gente, ¿qué vamos a hacerle? Enseñémosle a hacerlo bien. Cheque, ¿por qué lo estaba haciendo mal? Y mira, lo estaba haciendo mal porque no había nadie que lo controle y no le daban un objetivo diario, porque tenía que ir a buscar el agua lejos en la obra, ¿está bien? Entonces, y había que traerla con balde, entonces le pusimos una manguera. Y tenía que ir al baño que quedaba en la planta baja, entonces le trajimos el baño químico al piso. Y tenía que bajar a comer y estaban todas las almacenes cerradas, entonces se pasaba 2 horas afuera y no podía, entonces le traemos la comida y se la ponemos en la cosa. Y entonces ahora logramos que el tipo tenga un buen rendimiento, pero hay poca gente. Ahora ya sabemos esto, lo que hacemos es, ahora sí, vamos a el lugar este, que es mucho más interesante. Entonces, ahora, ¿qué presupuestamos? ¿Está bien? Vamos a presupuestar este punto de acá, o 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 este punto. ¿Qué presupuestamos? ¿Mm? Tenemos que empezar a ver cómo hacer para que, porque el presupuesto, que es un supuesto previo, trata de, a ver, tiene que mirar qué es y cómo vamos a hacer las cosas. Miremos otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo también muy, perdón, acá, en esto hay otra cosa. ¿Qué es lo que está, cuál es el objetivo que nosotros necesitamos cuando hacemos un presupuesto? El objetivo no es calcular desvíos. No es que hacemos algo y después calculamos los desvíos. El objetivo que tenemos es que el desvío no se produzca. ¿Está bien? O sea, no es que hacemos un presupuesto y después medimos, hacer el presupuesto más o menos como siempre y después medimos los desvíos. No, yo quiero que el desvío no se produzca. Y el desvío, para que no se produzca, tengo que bajar a la obra para que no se produzca el desvío. Y el presupuesto empieza a ser otra cosa. No, mira, me voy a adelantar dos slides y veamos esto, a ver qué les El presupuesto parece. no es un papel que responde a la pregunta cuánto va a costar. La obra va a costar lo que nosotros definimos que debe costar. Y el presupuesto es el documento en el cual se escribe esa intención y sobre la cual juramos por nuestra vida que la vamos a cumplir. Te lo pongo simple. Si presupuestas una estructura con encofrados de tablas, doblado de armaduras manual, hormigón elaborado en planta y da 100 pesos, pero en la obra se hace con doblado mecánico, hormigón in situ y encofrados de alta productividad alquilados y aún así da 100 pesos, no es que hiciste un gran presupuesto. Tuviste suerte. Y tu estrategia para el éxito no puede ser tener suerte en cada obra de tu vida. ¿Cuál es el mejor presupuesto? ¿El que da menos dinero? ¿El que da más? Obvio que no. El mejor presupuesto es el que coincide con lo que después vaya a ocurrir en la obra. Pero ojo, esto no es cuestión de tratar de adivinar el futuro, ni de rezar para que en la obra ocurran cosas que jamás se pensaron pero que dé.
es pensar y decidir cuál va a ser el modelo productivo de esta obra en particular, plasmarlo y modelarlo en un presupuesto que lo represente. Es sentarse y armar hipótesis de trabajo, métodos constructivos, herramientas, materiales, métodos de transporte, tipos de contrato, incentivos, coordinación de cuadrillas, rendimiento de mano de obra, y después todavía hay que ir a la obra y hacer que todo esto pase tal cual se pensó. Presupuestar no es promediar valores históricos o de revistas o pedir 3 presupuestos y agarrar el más barato. Y un presupuestista no es un rabdomante. Un presupuesto de verdad es un modelo de costos que se piensa en una oficina que por un lado está vinculado a la geometría de un modelo arquitectónico que le da sentido y por el otro lado vinculado a la obra mediante un modelo productivo. ¿Qué significa que el presupuesto esté vinculado a una obra? ¿Que el costo final dé igual? ¿O que más importante, todo se haga bajo las condiciones que vos pensaste? Y si cuando el presupuesto no da, el reflejo es ajustar los precios y los rendimientos a los logrados para que no vuelva a pasarte en la próxima obra, y el problema fue ajustar el presupuesto, solo legitima ese error para seguir cometiéndolo en todas las obras de allí en adelante, y así el desvío se vuelve rutina y hasta te acostumbras a perder obras por entregar presupuestos con una inflamación crónica. Y eso no se soluciona ni siquiera trayendo el presupuestista de otra empresa para que copie y pegue su receta al éxito sin revisar ni ajustar el modelo productivo de la nuestra. No busques eso porque es una ingenuidad, y la ingenuidad después de los 15 se llama estupidez. Y entiendo que a veces se necesita un poco de suerte, pero la diferencia es que mientras el presupuestista realmente comprometido con los procesos constructivos necesita suerte una sola vez, el rabdomante que entorna los ojos, que se hace el estadístico y promedia presupuestos de tercero, necesita suerte cada día de su vida. Recién después de todo esto vas a poder decir por primera vez, este presupuesto es el que se corresponde con esta obra, y si no, como hasta ahora, vas a seguir haciendo el presupuesto de la obra de al lado. Si nosotros agarramos y hacemos presupuestos en función de datos históricos de lo que nos fue pasando, y lo ponemos, y después vemos los desperdicios, y arreglamos la base de datos en función de lo que pasó, muy probablemente el desvío, porque por algo tenía ese rendimiento, muy probablemente el desvío fue por algo que pasó en la obra. Con lo cual, si vos lo pasás a tu base de datos, ahora lo que haces es validar esos datos, ese error para todas las obras de aquí en adelante, ¿no? Hicimos muchísimos estudios de costos para ver este tipo de procesos. Nos cruzamos con cómo lo calcula, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Internacional del Trabajo dice así, dice, si vos querés sacar un rendimiento de una persona, un rendimiento que se pueda sostener a lo largo del tiempo, lo que tenés que hacer es agarrar una tarea simple, no sé, palear arena, lo que sea, y lo cronometras al tipo, sin que lo vea, sin que sepa que lo estás cronometrando, y además en un tiempo cortito, que no tenga que descansar. Ese rendimiento lo vas a extrapolar a la hora y lo vas a extrapolar al día, y obviamente el tipo no puede sostener ese tiempo durante el día. A ese rendimiento, a eso que hace durante el día, que vos calculaste, le quitas un 40%, y ese rendimiento que te queda es lo que vos podrías interpretar como un rendimiento como para hacerlo para adelante. O sea, es un rendimiento donde el 40% del tiempo descansa y el 60% del tiempo trabaja. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero yo cuando vi esto me quería matar. 40% descansa, ¿está bien? No sé, es una locura. Sin embargo, cuando vamos y comparamos estos valores así, y lo pueden hacer ustedes, contra los valores que se aceptan como buenos en la realidad, la relación es al revés. O sea, yo lo calculo así, y para llegar al rendimiento que habitualmente se toma en un presupuesto, le tengo que sacar el 60% del trabajo. O sea, como que la gente el 60% del tiempo descansa y solamente el 40 trabaja. Eso es lo que está pasando hoy. Visto de un lado es horrible, está bien, porque la cuenta es pésima, pero por otro lado, también podríamos, de 40 a 60, podríamos mejorar los rendimientos de 40 a 60, que es un 50% más de lo que tenemos hoy. ¿Está bien? Y si tuviéramos hoy un 50% más de rendimiento, y todavía esto fuera, no es que lo necesita, eso lo haría
un tipo, un Superman. No, 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 eso lo hace una persona normal, según la OIT. Ah, está bien. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que nos llevó a hacer esto? Lo primero es la inconsciencia nuestra que tenemos y la forma de abordar estos problemas y solucionarlos, ¿no? Porque es como que el presupuesto que nosotros tenemos... ¿Vos querías hacer un presupuesto sin saber cómo se hacía en obras y cómo íbamos a colocar a la gente en obra y qué iban a estar y con qué métodos? No te digo un método constructivo no tradicional, porque ni siquiera es eso. Yo te digo industrializar un poquito la construcción tradicional, ¿no? O sea, si vos no sabés cómo van a subir los ladrillos paletizados en un guinche de 8 HP o por la escalera, no vale lo mismo. El mortero, ¿cómo se va a hacer? ¿En el piso o se va a hacer en una perita? No, no es lo mismo. Y cada cosa, vos querías hacer un presupuesto sin pensar en eso. Un presupuesto que dé cualquier cosa, que vaya a ocurrir en obra. El único presupuesto que cumple, que hay uno, que cumple con toda esa condición, es un presupuesto que tiene la envolvente de todas las ineficiencias. ¿Está bien? Y cuando vos tenés ese presupuesto envolvente de todas las ineficiencias, vos estás seguro que con eso, cualquier obra, pase lo que pase, más o menos te va a funcionar. Pero no ganas obras y no ganas plata. Esto no está bien. Mirá, mirá ese otro ejemplo, que era de donde, esto era de donde veníamos, ¿no? Para esta charla. Ahí estamos, creo que están viendo de vuelta, ¿no? ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, perfecto. Bueno, suponete que tenemos que, en la obra, vamos a hablar del, no sé, del transporte de materiales, el transporte horizontal de materiales. No, el transporte horizontal de material, vos lo calculás. A ver, ¿cómo sabes si tenés que poner una torre grúa o no? ¿Cómo decidís poner una torre grúa o no? A ver, la única forma que yo conozco de saber si poner una torre grúa o no es, che, ¿cuánto cuesta transportar los materiales sin torre grúa y cuánto cuesta con torre grúa? Y si con torre grúa me cuesta más barato que sin torre grúa, lo alquilo de la torre grúa. Y si no, no. Digamos. Si no es como rezar, y a ver, está muy bien, pero me parece que hay forma más eficiente que rezar, ¿no? Si quieres, a ver, agarra la calculadora y si quieres además también rezar, pero agarra la calculadora, ¿está bien? Entonces tenemos que calcular, y transportar los materiales horizontalmente no es una pavada. Imagínate que yo demuelo todo este edificio en el que estoy y te digo, correme los escombros 20 metros. ¿No me cobras nada? ¿Sabés lo que cuesta? Bueno, y cuando vos trajiste, hiciste el edificio, los corriste desde la línea de entrada hasta donde fueron colocados horizontalmente, ¿no? Como promedio horizontal. ¿Cuánto es eso? ¿Está bien? Entonces digo, bueno, agarramos un granel, ¿está bien? Una arena, y esta arena, digo, a ver, che, ¿cuánto cuesta? A ver, ¿cómo le digo a 3 personas, ¿no? Tienen que llevarla, digo, agarren la arena, la palean acá, la tienen que transportar y la dejan allá. ¿Está bien? Los pongo así a la vuelta, así no se ven. Le digo a 3 personas y ellos naturalmente, sin que yo les diga nada, se organizan así. Uno se pone a palear, el otro se pone a transportar y el otro le pedí que lo paleen para descargar. También, o sea, había que palearlo para cargarlo y palearlo para descargarlo. Y ellos se organizaron así. Después iban al baño, paraban todos, qué sé yo. Pero fíjate esto, empecé a tomar algunas medidas, palear, una persona palea razonablemente a 0,5 metros cúbicos hora, transporta a esa distancia, a 0,25 en este caso, 0,25 metros cúbicos hora, y acá volvía a palear a razón de 0,5 metros cúbicos hora. Entonces se ponía una persona, con lo cual el rendimiento de tiempo trabajado respecto a no trabajado es del 33%. Porque fíjate, mientras este palea, este descansa y este descansa. Mientras este camina, este descansa y este descansa. Y mientras este palea, este descansa y este descansa. O sea, hay 2 que descansan por cada uno que trabaja. 33% se trabaja, digamos, no hay que hacer mucha... Lo que pasa es que esta cadena no estaba balanceada, se llama balanceo de la cadena de transporte. Entonces yo, ¿por qué? Porque acá este era 0,5, este era 0,25, pero si yo pongo 2, ahora 2 por 0,25 me da 0,5 y ahora tengo todas las tareas que tienen la misma duración, ¿no? Además, pongo una carretilla de más de este lado y una carretilla más del otro lado, cosa que cuando el tipo llega con la carretilla vacía, agarra la llena y sale. Hasta cuando llega el otro, ya está llena la segunda, ¿está bien? Y así trabajan el 100%. ¿Cómo presupuestas vos?
¿Estás presupuestando con el modelo 2 o con el modelo 1? O no tenés ni puta idea, para decirlo en francés, de cómo estás presupuestando. Esto multiplicado por 800 toneladas, 1000 toneladas que puede valer un, un edificio. Ahí me dicen, yo presupuesto con el modelo 1, dice Andrés. ¿Está bien? Pero si vos presupuestas con el modelo 1, tenés que asegurarte que después ocurra esto, porque mirá si presupuestas con el modelo 1 y cuando llegás a la obra, vos o tu subcontratista, no importa, lo está haciendo con el modelo 2. ¿Hay alguien? ¿Vos crees que la gente, porque la gente sola hace el modelo 1, no hace el modelo 2? La gente solamente en el modelo 2, el modelo 2 se llega, es intencionado y podemos empezar a trabajar porque tenemos un presupuesto que es un modelo de costos que está modelando un modelo productivo. ¿Vieron lo que yo decía en el videíto? Que había tres cosas. Había un modelo arquitectónico del cual salen los cómputos y está, el modelo arquitectónico está vinculado al modelo de costos y el modelo de costos tiene que estar vinculado al modelo productivo. Si nosotros tenemos tres cosas estancas, solo te queda rezar, digamos, ¿no? Y esto es el lugar, pero estamos compitiendo contra alguien que no está rezando, ¿eh? Contra alguien que sacó la calculadora y que está haciendo esto, porque a lo mejor vos tenías un presupuesto solamente para trabajar arena y vos estabas sin mirar la obra, estabas corrigiendo el presupuesto en función de lo que te había pasado, ¿eh? Y presupuestaste 100 y él te presupuestó 33. Y vos te fuiste tranquilo a tu casa y dices, está loco, no lo va a poder hacer. ¿Está loco o vos sos un tarado? ¿Qué pasa acá? No estamos hablando de un 5% más, ¿eh? Estamos hablando de un 33% más. Y te puedo llenar de este tipo de este tipo de ejemplos. Y además, cosas que nos vamos a equivocar todo el tiempo. Programemos una obra. Marco, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una programación de obra simple, ¿no? Ahora voy a agarrar esto acá. Acá. Voy a copiar esto. Ahí está. Porque quiero hacerlo con ustedes. Suponete que tenemos un terreno de, están viendo, ¿no? En un Excel que tengo acá. Suponete que tengo un terreno de 8,66, un terreno normal, ¿está bien? Que voy a hacer un edificio, que no va a haber un subsuelo, que solamente tengo que hacer los pozos para las bases. Y desde que entro al terreno hasta que me voy del terreno, hasta que termino la losa esta de la planta baja, ¿cuánto tiempo tardo? Más o menos. ¿Cuánto tardo? Díganme en meses. Ahí escríbanlo. ¿Tá? ¿Cuánto creen que tardo desde que entro al terreno? Clavo la primer pala, 4 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 2 meses. A ver, a mí me parece que si tengo que hacer fundaciones, pueden ser 2 o 3, 2 meses, pero 3 meses ya, 6 meses. No, no hay subsuelos, no hay nada. ¿Entendés que tengo que hacer el pozo de la base? Que la puedo hacer inclusive manual, que lo hacen un par de personas, ¿entendés? En unos días, nada más. Después tengo que poner unas armaduras y después tengo 2 meses, 30 días, 2 meses, digamos 2 meses. ¿Está bien? Entonces tengo eso, 2 meses. Ahora, una vez que hago esto, perdón, y voy a ponerle este color. No hago nada más en ese momento y digo, bueno, ahora empiezo la estructura, que tengo 8 plantas. También tengo que hacer un edificio más o menos en unos 2000 metros, tengo que hacer 8 plantas. ¿Una losa cada cuánto hacemos? Una losa cada mes y medio. A ver, podría hacerla cada 7 días si me apurara. Cada 15 días. Bueno, puede ser cada 15, 20 días. O sea que 8 plantas las podría hacer tranquilamente y sin apurarme demasiado en 6 meses. Y supónganse que no hago absolutamente nada más que eso, ¿no? Y ahora digo, bueno, terminé la estructura. No es que llego a la losa 5 y empiezo sobre planta baja, empiezo con la albañilería. No, hago solamente eso. De hecho, ustedes ven muchos edificios, si van por ciudades grandes, que tienen toda la estructura de hormigón, que son tontos y que no empezaron, no se dieron cuenta que podían empezar con la albañilería. No, 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 quieren programarlo así, ¿no? Van a ver. Entonces ahora que tengo todos los 8 pisos, quiero cerrar el,
Aquí tengo 4 meses para las losas, ¿no? Voy del 3 al 6, así, tengo 4 meses para las losas. 3, 4, 5 y 6, están los 4 meses. Entonces ahora voy a poner una cuadrilla de 2 o 3 personas por piso, 3 personas, digamos, en cada piso, 24 personas en total, que lo que van a hacer es cerrar lateralmente el edificio. ¿Está bien? Así ya nos aislamos del exterior. Pero entran todos, terminamos el hormigón, la última planta, y ese día entran 24 personas. ¿Cuánto tiempo tardan en cerrar un grupo de personas, 3 personas? ¿Cuánto tiempo tardan en cerrar su propio piso? Más o menos. ¿Un mes? Perfecto, un mes. Entonces ponemos acá un mes. Esto es el cierre del piso. Ahora esas 3 personas las meto adentro del edificio, ¿no? Las meto adentro de su piso y que hagan toda la parte húmeda. Los muros, los revoques, los contrapisos. ¿Cuánto tiempo tardan 3 personas en hacer de 150 metros cuadrados, que es lo que tiene más o menos este plan, 150, 200 metros cuadrados, de todas las paredes? ¿Cuánto tardan? 2 meses, 2 meses, 3, un mes y medio, 2 meses, perfecto. Mira que yo estoy poniendo lo que ustedes dicen, ¿eh? Más o menos, 2 meses, ahí está. Y ahora saco a estas 3 personas que son albañiles gruesos, digamos, y le pongo albañiles finos, ¿está bien? Para hacer terminaciones, pintura, colocaciones de piso, ¿está bien? ¿Cuánto tardarán estas 3 personas nuevas en hacer todo? Más o menos otros 2 meses, digamos. 2 meses, 3 meses con la terminación, 3 meses. Ponemos 2, 3 meses acá. Faltan todas las instalaciones, obviamente, que estas instalaciones, perdón, van mechadas durante todo este tiempo, ¿está bien? Podría ser una cosa así, que van todas mechadas durante todo este tiempo, lo que se necesite en cada punta. Y con esto termino esta obra en 12 meses. Miren qué fácil son las compras, ¿no? En los primeros 2 meses tengo solamente hierro y madera, ni siquiera encofrado, nada, palas y hierro, debo tener y hormigón. En los segundos tengo estructura, o sea que tengo tablas, fenólicos, no sé, muy fácil. Acá, en este mes, en el cierre, entran todas las ventanas y exteriores y todas juntas, y no me las tiene que andar guardando el tipo, ni las tengo que guardar en la obra, no se marcan, no pasa nada, las pongo todas juntas. Después, tengo cemento, cal, arena. Las compras son muy fáciles, la obra está muy limpia, la obra está muy bien, y esto termina. Sin embargo, hay gente que hace la obra psicótica, digamos, ¿no? La de todas las tareas, así, una dentro de la otra, y superpuestas y todo. Y entonces, en un momento del tiempo, con esa obra psicótica, estás comprando pintura, espejos, hormigón, hierro, parquet y cerámico para el baño, y griferías, ¿está bien? Y encima tenés que tener todo, que no tenés lugar donde ponerlo, y tardan 18 meses en hacer este proyecto. ¿Por qué? A ver, yo superpongo si necesito superponer. Lo que pasa es que el mismo problema que vos estás generando para acelerarte te está atrasando. Y eso es lo que pasa. Por eso cuando vas en ciudades grandes y hay empresas importantes, que lo que está pasando es que vos ves una estructura totalmente limpia, y que terminó el hormigón y no hicieron nada más. Y vos decís, seguro que se quedaron sin plata. No se quedaron sin plata. Están haciendo bien las cosas. Están trabajando bien. Suponete que vos quieras superponer tareas. No hay ningún problema. Superpongamos esas tareas, pero se programa de otra manera, digamos, ¿no? Se programa con una cosa que se llama diagrama ferrocarrilero. Tratemos de hacer un barrio de viviendas y después lo paramos, ¿no? Y eso es un edificio, ¿no? Supongamos que para hacer un barrio de viviendas, yo lo que tendría que hacer es definir un módulo de tiempo, 10 días, 15 días, lo que vos quieras. Y cuando defino este módulo, digo, bueno, voy a hacer en esos 15 días, estos son cada módulo, ahora cada módulo son 15 días, ¿no? Ponele, no un mes, 15 días, 15 días, 15 días, 15 días, así. Y todo voy a pensar la vida de a 15 días, ¿no? Entonces digo, primero voy a hacer las fundaciones, pongo una cuadrilla que haga las fundaciones de la casa 1, después de la casa 2, después de la casa 3, después de la casa 4, después de la casa 5. ¿Está bien? Eso es lo que hace la primera cuadrilla. Cuando la cuadrilla termina las fundaciones de la casa 1, pongo otra cuadrilla que empieza
los muros de la casa 1, de la casa 2, de la casa 3, de la casa 4, de la casa 5. Listo, terminó. Y ahora después le ponemos el techo de la casa 1, de la casa 2, de la casa 3, de la casa 4, de la casa 5. Todo dura 15 días. ¿Sí? Si este señor que está acá, que lo voy a poner en rojo, ¿está bien? Se acelera, ¿está bien? Y en vez de 15 días tarda 10. ¿Aceleró algo? ¿Mejoró algo? No, nada, nada. Y si ese señor de ese lugar se atrasa un día, ¿empeora algo? Sí, empeora todo. ¿Está bien? No, pero no es crítico. Vamos a ponerle que sea crítico. A ver, en el modelo de arriba, todas las tareas son críticas. Estamos claros, ¿no? Porque si estamos haciendo esto y lo hacemos con esas secuencias, me atraso en las fundaciones, se atrasa la segunda, se atrasa la segunda, todas las tareas son críticas. Y acá también. Si yo lo adelanto, no adelanto nada. Y si atraso, atraso todo. ¿Está bien? Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Si yo vigilo cada cuadrilla y digo, si esta cuadrilla lo está haciendo en menos tiempo, le saco gente. Y si lo está haciendo en más tiempo, le pongo gente. ¿Está bien? Pero todos tenemos que trabajar chancha va, chancha va, chancha va, chancha va. Y hay un ritmo, un tambor que se pone, que se diseña y que se genera y que tiene una fuertísima intencionalidad. Bueno, esto parado es un edificio, o sea que si vos querés hacer un edificio, podemos empezar a hacer eso, podemos empezar a superponer, pero con este criterio. No es, che, anda haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier tarea que yo tenga que no sea crítica, ¿está bien? Si yo, así como está roja, si yo la ponía que no sea crítica, que la termine en 10 días, soy un tarado. Estoy poniendo de más gente. Estoy pagando gente de más. Entonces, cuando hacíamos el programa la proyección, el programa psicótico que nos enseñaron a hacer, y nos decían, este es el camino crítico. ¿Sabes cuando encontrás el camino crítico qué conclusión tenés que sacar? Que todas las demás tareas que no son críticas, estás perdiendo plata. Que todas las demás tareas que no son críticas, estás perdiendo plata. Estás desarmando cosas, armando, volviéndolas a armar. Es todo un gran problema, todo eso. Tenemos que empezar a ver cómo ahora vos querés hacerlo. No, yo lo quiero seguir haciendo. Hacelo, no hay problema, pero estás compitiendo contra alguien que no lo hace, que termina antes que vos, que no se enquilomba con los problemas de las compras porque les resultan fáciles. ¿Entendés? Que resulta fácil controlar la obra, que todo resulta mucho más, todo resulta mucho más fácil. Tenemos que empezar a pensar la obra económicamente, ¿no? A ver, ¿qué hacemos para poder, no sé, empezar a arreglar estas cosas? ¿Cómo mejoramos lo que estamos haciendo? Bueno, tenemos que disponer de herramientas, necesitamos capacitación, necesitamos meternos en procesos que nunca nos habíamos metido en procesos, ni nos enseñaron a hacer procesos. Tenemos que mejorar la productividad, ver si torregrúa o no torregrúa. Para eso tenemos que saber cuánto cuesta transportar los materiales, ¿está bien? Sin torregrúa y con torregrúa y verlo. Nuevos métodos constructivos, ¿hace falta? Yo no sé si hace falta nuevos métodos constructivos. A lo mejor no tenemos que ir a métodos constructivos no tradicionales. A lo mejor lo que tenemos que hacer es industrializar la construcción tradicional. Ya vamos a ir a ver. Tenemos que adelantar trabajo. Adelantar trabajo es lo que hay que hacer. Es lo contrario a lo que dice Lina, es uno de los desperdicios. Esto, ¿no? Gestionar por procesos, obviamente. Copiar de los procesos, no sé bien a qué te referís, pero bueno, no importa. Indicadores, necesitamos métricas para saber qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo para generar dinero. ¿Está bien? Necesitamos, o sea, nosotros al jefe de obra, hasta ahora, habitualmente, le decíamos, le llegaba una información totalmente incompleta, que el tipo no sabía cómo habíamos pensado las cosas. Le decíamos, che, hay que terminar esta pared para el día 15. Pero no le decíamos con cuántos recursos fue pensada. Entonces, el tipo ¿qué hace? Los pone, los va controlando, hace un asado los viernes para incentivarlo, ¿no?
Y el asado que hace en la obra los viernes, los tipos no trabajan, ¿no? Sin saber que lo que le conviene es que trabajen e invitarlos a Puerto Madero el sábado a comer. Es muchísimo más caro. O sea, el asado no cuesta lo que cuesta el asado. El asado cuesta lo que cuesta el asado más lo que no produjeron durante todo ese tiempo, ¿no? Eso sí, es muchísimo más caro, pero fuera de joda, ¿eh? Hagan la cuenta. Y los invitás a Puerto Madero el sábado, van a estar ellos mucho más contentos y lo vas a incentivar mucho más. Es el típico jefe de obra que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. ¿Eh? Es un jefe de obra en sepia, ese tipo. Entonces, a ver, espera, vuelvo a compartir. Ahí estamos. Están viendo, ¿no? Sí, esa imagen. Y si la meta es ganar dinero, tenemos que mirar el indicador de ganar dinero. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a hacer una obra, dice, bueno, che, ¿qué hacen? A ver, suponete, quieren ganar más dinero, ¿no? Tenemos que hacer esta obra. ¿Cómo hacen para ganar más dinero? ¿Qué hacen? Carlos, estás en llamas, Carlos. ¿Qué hacen para ganar más dinero? Vamos, escriban. ¿Qué hacen? Optimizamos procesos. Está bien, a ver. Trabajar más. Incentivamos. Incentivan. ¿Bajan los costos? ¿Tratan de bajar los costos? ¿Sí? Bueno, estamos de acuerdo que todos tratamos, decimos, che, queremos ganar dinero, bajamos los costos. No, no, no bajamos los costos. No, no necesariamente. Yo quiero ganar más dinero, por ejemplo, tengo que hacer este edificio acá enfrente y voy a contratar a César Pelli que me haga una fachada. ¿Está bien? Y le voy a pagar $500.000 a César Pelli. Es más, la fachada la hago yo y le pago $500.000 para que la firme. ¿Sí? Pero yo después salgo a vender un César Pelli, con lo cual me subió el precio del metro cuadrado, no sé, $300 por metro cuadrado, más. Con lo cual me gané $2 millones. O sea, invertí 500 y me gané $2 millones. ¿Tenía que bajar los costos? No. No. ¿Por qué? Porque vos estás mirando los costos. ¿Por qué decís que vos estás intuyendo que bajando los costos aumentás vos lo que tenés que hacer es aumentar esto, el margen de contribución, o medido en otro indicador más interesante, el ROI, el retorno de la inversión. ¿Está bien? Yo tengo que mejorar el retorno de la inversión. Cuando vos mirás el indicador de costos para ganar más plata, es lo mismo que si agarrás el auto de Colapinto y en vez de, y vos querés que él gane una carrera y estás mirando el consumo. Si vos mirás el consumo, nunca vas a ganar la carrera. Tenés que mirar el velocímetro, no el consumo. ¿Está bien? Entonces, vos tenés que hacer cualquier movimiento que hagas, tenés que ver el velocímetro, no el costo. Y te voy a poner algunos ejemplos. A ver, pongo los ejemplos de la construcción, pero sirve para cualquier cosa, ¿eh? Entonces, venimos acá, volvemos y entiendo que están viendo la presentación y tenemos esto. El negocio del japonés versus el negocio del americano. ¿Está bien? Suponete que tengo un japonés que lo que hace es, a ver, déjame ver un poquito. Ahí está. Este japonés vende latita de Coca-Cola. Las compra a 99 centavos y la vende a $1. ¿Está bien? 99 centavos de dólar y la vende a $1. Gana 1 centavo por latita. Hoy va, compra una latita, la pone acá y gana, la pone arriba de la mesa y la vende y gana 1 centavo. Mañana va a comprar la otra latita, con eso se queda con 1 centavo, pero va con sus 99, los pone acá y la vende. Y así lo hace durante 30 días al mes. Con lo cual,
¿Cuánta plata invirtió? $1. ¿Cuánta plata ganó en el mes? 30 centavos. 1 centavo por día. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el ROI, el retorno de la inversión, 30%. Clarísimo. El americano está pensando en otra cosa. Está pensando en optimizar los costos. Si vamos a bajar los costos, no vamos a ir 30 veces a buscar la latita. Suponete que la latita no quedaba a 20 kilómetros, quedaba a la vuelta, ponele, ¿no? Pero entonces vamos, le compramos una vez el stock de un mes, 30 latitas, y fíjate que para poder hacer esto, ¿no? Vos tenés, lo que necesitas es que el producto viaja para allá, pero tiene que viajar información para el otro lado, ¿no? O sea, por un lado, yo mando producto y vuelve información, que el producto se vendió, y va producto y vuelve información, y tenés que generar ese tipo de estructura. En cambio, el americano le compra al proveedor 30 latitas, pone las 30 latitas, viene una persona por día, se la compra, qué sé yo, ganó 30 centavos, pero ¿cuánto invirtió? $30, o sea, tiene 1% de ROI, de retorno de inversión. 30 veces menos, no más o menos, 30 veces menos. ¿Sí? Esto llama muchísimo la atención. El videíto de todas las boludeces que pongo por ahí por internet, el videíto que hace eso tiene 4 millones de visitas. Mírenlo en la gente, muchos espantados, enojadísimos con el problema. ¿Está bien? Pero esto es cierto, esto es un número y está bien hecho ese número. Y esto es parte de lo que hace que Toyota le rompa la cabeza a cualquier... A ver, ¿cómo hacemos para meterlo en la construcción a esto? A ver, hay muchas formas, pero miren esto. Suponete que tenemos 3 tareas, cualquiera. Una que tarda 10 minutos, otra 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Son 3 tareas separadas. Puede ser la misma inclusive. Que yo le pongo al primer elemento, le pongo entra un proceso y sale a cuánto tiempo? A los 10 minutos. Al segundo le pongo entra a los 3 minutos. Y así, ¿no? Entonces ahora supónganse que no son tareas separadas que están en serie, sino que son tareas que están en paralelo, que están en serie y no en paralelo, ¿no? Entonces, primero entra ahora, hace 10 minutos, después un proceso de 3, un proceso de 3, un proceso de 3, ¿sí? Esto, trabajando en régimen, ¿cuánto tarda en procesarse cada tarea, cada eh, producto? Escriban, ¿cuánto tarda? Escriban. Mm. 19 minutos, 19 minutos, 19 minutos, 19 minutos, 19 minutos. A ver. Carlos, vos el del ROI. ¿Cuánto tarda, Carlos? ¿Cuánto tarda, Carlos? Un número, se contesta con un número, no me digas así. Carlos, ¿cuánto tarda? No contestaste, Carlos. 4,7 minutos, no sé, 10 minutos. No, ninguno, no la pegó ninguno, ¿eh? Yo te digo que tarda 40 minutos. Tarda 40 minutos. ¿Por qué tarda 40 minutos? Ahí está. Ahí hay uno que dijo 40. Imagínate que es al revés, que yo te los pongo al revés. Te pongo primero las de 3, 3, 3, porque es indiferente, ¿no? 3, 3, 3, y pongo la de 10 al final. Entonces empiezan a entrar 3, 3, 3, 3, 3, pero la última saca uno cada 10 minutos, ¿no es cierto? Saca uno cada 10 minutos. Es la cantidad del tiempo que se tarda, todas las máquinas esas estuvieron esperando una cada 10 minutos, te guste o no, y están así, paradas, ¿está bien? Hasta que sale. O sea, esa que de 3 minutos en el medio, esperó 7 minutos vacía a que entre la próxima. Y lo mismo pasó con las demás. O sea, el tiempo que tarda, ahí está Carlos, pero no habías contestado,
es el cuello de botella multiplicado por el número de puestos de trabajo. ¿Cómo estás presupuestando? ¿A vos te parece que tus análisis de costo tuvieron en cuenta esto? No. No, de ninguna manera lo tuvieron en cuenta. Ahora, ¿esto se puede evitar? Claro que se puede evitar, pero se evita intencionadamente. Si vos tenés, mira esto. Suponete que tenés armadura, entra por abajo armadura y después haces encofrados. Entonces viene un genio, ¿está bien? Y dice, no, mirá, estamos doblando armadura a mano, pero conseguí la Doblamatic, ¿sí? Que hace que yo me ahorre 4 personas, me voy a hacer el trabajo de 4 personas, me cuesta una cierta cantidad de dinero y la amortizo en 2 meses. Le pregunta al gerente financiero, obvio, hacelo ya, ¿está bien? Compran la máquina, la ponen ahí, y la máquina funciona tan bien, que funciona mejor que lo que pensaba todavía, ¿está bien? Obviamente dobla mucha más armadura de la que ellos necesitaban, ¿sí? Entonces, dice, pero además, pero ya que tenemos la máquina, no la vamos a andar teniendo parado. Aceleremos trabajo, que era una cosa que decíamos, que estaba bueno, che, vayamos acelerando trabajo. Y cuando aceleramos trabajo, se lo metemos así por abajo, entonces tengo que tener un stock antes, y después cuando queda doblada también queda un stock después. Sin embargo, los encofrados siguen a la misma velocidad porque yo no aumenté la capacidad de los encofrados. Tenía, como ahí bien decían algunos, tengo un cuello de botella en los encofrados. O sea, la cantidad de plata que cobro es la misma. Y además invertí más plata en la máquina, más plata en el stock antes de la máquina y más plata en el stock después de la máquina. Retorno sobre la inversión mucho mayor, mucho más bajo. ¿Ganaste o no ganaste? No, No. no ganaste, perdiste. No, pero lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que ustedes tienen la concepción de una superposición de efectos. Es como que, mira, el efecto del resultado va a ser lo que yo me ahorre en este paso, más lo que me ahorre en este, más lo que me ahorre en este, más lo que me ahorre en este, y el resultado final va a ser lo que... No, no es así. Nunca, jamás en la vida es así. No sé por qué te lo dijeron, no sé por qué lo crees, pero nos lo tenemos que sacar ya de la cabeza. Imagínate un río que tiene una represa. ¿Dragar antes de la represa acelera el caudal del río? No. ¿Dragar después de la represa acelera el caudal del río? No. ¿Sacar la represa acelera el caudal del río? Sí. ¿Dónde? ¿En ese punto? No. Todo el río. O sea, la represa que nunca dio nada que exista 100 kilómetros arriba y nada que exista 100 kilómetros abajo, cuando yo opero este lugar de esta represa, hace que 100 kilómetros arriba vaya mucho más rápido el agua y 100 kilómetros abajo vaya mucho más rápido el agua. O sea, que haya mucha más agua por segundo. Y si yo en cualquier lugar hago que se ralentice esto, voy a estar arruinando. O sea, si yo tengo algo que es un cuello de botella, como en este caso eran los encofrados, y los tipos se van al baño. No, mira, estoy descompuesto hoy, entonces tengo que ir mucho al baño hoy. Todo te paró. Lo de aguas arriba y todo lo de aguas abajo. ¿Está bien? El que quiera discutirlo, lo discutimos. No tuviste un problema ahí. Tuviste un problema a lo largo de toda tu cadena. Y si no tenés un problema en toda la cadena es porque estás teniendo stocks en el medio que tampoco los tenés que tener y que también son malos tenerlos. Ahora, ¿cómo fue tu presupuesto? ¿Cómo presupuestaste? ¿Presupuestaste teniendo en cuenta todas estas cosas o no? Un máximo local no quiere decir que vos estés optimizando un punto, no quiere decir que estés jugando. Si vos ganás este subjuego, podés no estar ganando, seguramente no estás ganando el juego completo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que empezar a ver en nuestro modelo productivo, no el modelo de costos, el modelo productivo, dónde está el cuello de botella y operar solamente en el cuello de botella. Cuando vos sacás este cuello de botella, se va a armar seguramente otro de menor magnitud, que hay que ir a buscar el segundo para ir a operar el segundo.
Y ahora empezamos a entender esto de que teníamos, por un lado, el precio de venta, por el otro lado, el costo, y lo que teníamos que hacer para ganar plata era que pase dinero, que fluya dinero acá con la menor cantidad de recursos posible. Tenemos que hacer eso. Eso es... Si vos empezás a hacer esto, las diferencias empiezan a ser muchísimo más grandes. Ahora, ¿y vos estabas contento que habías conseguido un 10% o un 5% de descuento en el camión de arena? ¿Para qué sirve eso? Si vos querés sacar la superficie de un círculo, de nada sirve agarrar pi con 40 decimales si estás midiendo el diámetro con un elástico. ¿Sí? Sí, reíte, pero la superficie, a ver, pero la precisión que tiene la superficie tiene la pésima precisión que tiene el dato menos preciso. ¿Está bien? O sea, el resultado, eso dice el teorema central del límite que yo les contaba al principio, dice que la precisión del resultado está dada por la precisión del dato menos preciso. Es como que si vos tenés, no es que vos tenés un diámetro muy impreciso porque lo metiste con él y lo compensás con el poniendo muy preciso pi. No. Vos podés mejorar pi todo lo que quieras y el resultado va a tener la pésima precisión que tiene, el dato menos preciso. Y acá también, digamos, a ver, la precisión en el tiempo va a tener la pésima precisión que tiene el peor de todos estos lugares. Pero, a ver, así todavía estamos hablando como si fueran máquinas, ¿no? Esto es en 3 segundos, en 3 segundos. Lo cierto es que todos tienen además variabilidades, ¿no? Todos. Por eso a veces tenemos que poner buffers. No es que podemos trabajar con un stock cero, pero este buffer tiende a cambiar pequeñas variabilidades después de haber pensado, obviamente. ¿Por qué? Porque en un sistema casi saturado que vimos trabajando, y todos queremos llegar a eso, ¿no? Empieza a pasar otras cosas más, que es esto. Carreteras que nunca tienen nada, pero uno tocó el freno y se empiezan a generar tapones donde todo se para y después se empieza a arrancar y todo. Y este tipo de cosas es lo que hay que tratar de hacer. A ver, esto no pasa cuando la carretera está más o menos vacía. Esto pasa cuando la carretera está llena. Por eso tenemos que tener la carretera media vacía. No tenemos que hacer stock, no tenemos que acumular cosas. No empujes a lo largo de tu línea de producción a presión desde el ingreso. No, mira, metele porque vamos ganando tiempo. No, eso te hace perder tiempo. Y está súper demostrado que esto no funciona así y que la vida es mucho más tranquila. Mírenlo en este otro ejemplo, también se ve clarísimo, ¿no? Este es el efecto que produce cuando vos, dentro de una línea, estando pensada y todos los autos pueden ir a la misma velocidad, todos podrían ir, ¿entendés? Estar sin que esto pase, pero en cuanto uno toca el freno, empieza a pasar estas cosas. Y el tipo del encofrado tenía, el tipo de la pintura tenía, no sé, estaba descompuesto y tenía que ir al baño y se te empieza a trazar el hormigón. ¿Está bien? No es tan así, digamos, pero bastante así. Entonces, tenemos que empezar a aprender cosas que tienen otra complejidad, tenemos que empezar a manejarnos de otra manera y mirar las cosas con otra visión. Esta es la primera clase, que es una concientización de que tenemos que empezar a mirar las cosas de otra manera. Tenemos 10 más, con profesores invitados, que obviamente tenemos capos en Lean Construction, capos en cadena crítica, capos en estudio de mercado, capos, gente muy súper interesante. Y conmigo vamos a ver todo el tema de presupuestación, gestión de costos y cómo
es la vida económica de la empresa que maneja estos proyectos, porque encima de esto ni siquiera nos metimos solamente adentro de un proyecto y cuáles son las cosas que pasan, pero dentro de todo esto necesitamos, a ver, pero ¿cómo presupuestamos? ¿Qué rendimiento le ponemos? ¿Cómo hacemos? Y, a ver, te aclaro esto. Si alguno de ustedes espera, no, mira, a ver, dame los rendimientos que tengo que poner, no entendiste nada, ándate. Digamos, no, no, no. O sea, esto lo que implica y lo que empezamos a entender es que no va a haber una herramienta que convierta a un no presupuestista en presupuestista o a un presupuestista junior en presupuestista senior. Vamos a empezar a ver las herramientas que un presupuestista senior necesita. Es como los palos de Tiger Woods. ¿Está bien? Si yo te doy los palos de Tiger Woods, ni jugar como juega él, ni tener las minas que tiene Tiger Woods, digamos. Pero él, sin esos palos, no puede hacer lo que hace. Entonces es esta parejita. Y tenemos que ver si nosotros podemos, si tenemos ganas, de estar a la altura de esta gente y a la altura de estas circunstancias, porque empezamos a competir contra gente que está haciendo este tipo de cosas, y cada vez más. Pero tenemos que aprender a cuestionar absolutamente cualquier cosa que nos hayan dicho, la haya dicho quien la haya dicho. Lo vamos a desarmar todo y lo vamos a volver a armar, y algunas cosas, muy poquitas, las vamos a volver a armar como antes, pero muchas cosas las vamos a armar totalmente distintas, porque si ustedes querían algo para diferenciarse del mercado, que eso nos pasamos buscando, queremos diferenciarnos del mercado, bueno, estas son oportunidades históricas que pasan para diferenciarse del mercado. Y no pasa ni por el BIM solo, ni por el Lean solo, sino ver cómo hacemos para hacer jugar a todos estos jugadores dentro de un solo juego, pero para eso necesitamos cabezas y líderes que puedan generar estos cambios dentro de la empresa. Yo no sé si decirle gracias o disculpen. Seguramente gracias y seguramente disculpen. Se hizo más tarde de lo que yo pensaba, pero hagamos una ruedita de preguntas, si alguien quiere, por favor, levantando la mano. Es muy rico eso que escribieron, que fueron escribiendo que yo después lo voy a analizar y lo voy a tirar en el grupo. Ese código QR, perdón, ese código QR no entren ahí, me olvidé de sacarlo, perdón, saquen. Al código QR que hay que entrar, los que no entraron, es para meterse en el grupo este de WhatsApp, es este que les pongo acá. A ver. Ahí está. Y ya me hice tanto lío con tantas. Ahí está. Bueno, señores, preguntas. Levanten la manito y al que le digo el nombre, apaguen todos los micrófonos mientras tanto. Ahí tenés Grupo JA, SRL, está con el micrófono abierto, pero apagar un cachito y después si quieren, ¿quién levanta la manito y se prende? A ver, ahí. Voy a dejar, saco de acá. Dejo de compartir porque me parece que si no, no veo las manitos. ¿Alguna pregunta? Ahí está. Pau. Hola, Fabián, ¿cómo ¿Abrí estás? cámara? No, abrí cámara. En un momento, sí, en un momento estaban mis hijos haciendo un escándalo y tuve que apagarlo. Pero acá Está bien. estoy. Yo te quería consultar porque, o sea, entendí que el objetivo es siempre que cualquier análisis sea mejorar el ROI. La pregunta es, ¿en qué momento se vuelve como ridículo tanto análisis? O sea, ¿cuándo parás de tanto análisis y simplemente seguís porque se vuelve ridículo tanto equipo enfocado en analizar, producir? ¿Viste cuando te pasa por arriba el proceso, como cuando querés aplicar todo el PMI book de en una obra que era así? Y decís, de repente me senté más tiempo en la computadora que lo que realmente logré. No sé si me... ¿O cómo A ver, escalás eso? posiblemente tengo que luchar. A ver, no estoy luchando contra vos, estoy luchando contra un sesgo que a todos nos pasa. No queremos hacerlo y pareciera, no, mirá, es ridículo, ¿para qué lo vamos a hacer? Porque para mí, yo tengo un caso especial que, bueno,
Yo te lo pongo en estos términos. Pongámosle plata. ¿Está bien? A ver, obviamente, si haces una cucha de perro, no sé, haces lo que quieras, no me importa. Digamos, porque aparte de lo que vas a perder tampoco va a ser mucho. Hablemos de un edificio, un 866, ¿está bien? No sé, 1500 metros cuadrados. Un edificio de 866 de 200 metros cuadrados por planta, ¿sí? 2000 metros, o sea, más 1500, entre 1500 y 2000 metros. ¿Cuántos metros cúbicos de mortero pensás que tiene? Saquemos el hormigón, mortero. Vas a decir cualquier cosa, pero por favor decila, digamos, ¿está bien? ¿Cuántos metros de mortero tiene? En los contrapisos, en los revoques gruesos, finos, entre las hiladas, morteros pobres, morteros, ¿está bien? Morteros de asiento. ¿Cuánto te parece? Así, ¿qué intuición tenés? 100, Cualquier cosa, ¿eh? 100, No salgas de la cámara, venite. 100 digo. 100. Bueno, tuviste una excelente estimación, pero son cerca de 400 o 500. ¿Está bien? O sea que tu estimación no sirve para nada, aunque es mucho mejor que la que muchos escuché de muchos. ¿Está bien? Si vos 400 o 500 metros, 400 digamos, es un habitáculo de 1 metro por 1 metro por 4 cuadras de largo. ¿Está bien? De los cuales más de la mitad se cucharean. ¿Está bien? Alguien lo tiene en un balde y lo cucharean. Un oficial avesado vacía un balde entre 10 a 12 cucharadas. Pero un medio oficial, un medio cuchara, ¿viste que dice cuchara y media cuchara? Por esto, porque lo vacía en 20, 24. Ahora, cada cucharada se hace a la misma velocidad. Con lo cual, si vos en vez de tener en tu obra oficiales o medios oficiales, ¿está bien? En vez de 600.000 cucharadas, tenés 1.200.000 cucharadas a lo largo de todo tu edificio. ¿Qué significa? 3 o 4 oficiales más a lo largo de toda tu obra. ¿Cuánta plata es eso? Ahora, estamos hablando de solamente una cosa. Si estamos cuchareando realmente bien y si tenés la cuchara correcta. ¿Está bien? Estamos hablando de eso. Ahora, ¿vos cómo presupuestaste? ¿Con qué oficial? ¿Con oficiales media cuchara, cuchara? Pero además no te digo otra cosa, porque ¿cuánto es tu revoque grueso? ¿Cuántos metros cúbicos de revoque grueso? No. ¿Cuál es el espesor de un revoque grueso y de un revoque fino si la pared está más o menos bien hecha? ¿Qué quiere decir más o menos bien hecha? Que tiene entre, como máximo, 1 milímetro de desplome por metro de altura. O sea que en 3 metros me banco 3 milímetros. Y esto dice mucho ahí, 2 milímetros. Bueno, está bien, 2 milímetros. Si yo hago eso, el revoque grueso tiene más o menos 0,8 de promedio y el revoque fino 0,2, 0,3. Sin embargo, todas las paredes o están o están mal hechas o los ladrillos están desparejos porque compramos ladrillos baratos o porque... Y entonces el revoque se va al doble, fácilmente se va al doble, ¿no? El doble de revoque, el doble de espesor significa el doble de arena, el doble de cal, el doble de cemento, el doble de horas hombre para transportarlo, el doble de horas hombre para hacerlo. La única tarea que te queda por metro cuadrado es el fratasado, digamos, ¿no? Todas las demás tareas son por volumen. ¿Tá? O sea que esto, que vos tenías 600.000 cucharadas de más o 1.200.000, que tenías 600.000 cucharadas de más, a lo mejor se te convierten en 1.800.000 cucharadas de más, porque eran las 600 que hacía, las 600 de más otro tanto de 1.200 que no tenías que haber hecho. ¿Vos estabas preocupada por el precio de la arena? ¿Realmente estaba preocupada por el precio de la arena? Te puedo poner 78 ejemplos de esto. ¿Vos te pensás que vas a poder manejar bien una obra sin meterte en estas cosas? Sí, pero ganando muy poquita plata. ¿Vos querés comerte al de al lado? Tenés que pensar en esto. ¿O vos te querés que era pedir 3 presupuestos, agarrar el más barato y pedirle un descuento al de la arena?
¿Entendés? A ver, no sé cómo hacer para ponerte carita más de canchero de la que te estoy poniendo. Porque no funciona. No hay nadie que te pueda decir que está bien. Es tanta la diferencia cuando viste, che, lo transporten los materiales de la arena, que era un 33% o un 100% de acuerdo a cómo se... ¿No vale la pena tener un jefe de obra en la obra todo el día? Ahora, si el jefe de obra va a estar pelotudeando en la obra y no hace nada y les hace asado, encima los hace parar, que se vaya. ¿Está bien? Pero la verdad es que la construcción es un árbol lleno de billetes que solo hay que descolgarlos. Y para descolgarlos te tenés que subir a este banquito que estamos hablando para poder sacar cada uno de esos billetes. No, pero yo prefiero hacer más obras. ¿Más obras? ¿Realmente preferís tener 5 clientes o 4 clientes que uno y ganar la misma plata? Si es que te conformabas. Ahora es mucho mejor hacer 5 clientes y ganar 4 veces más plata, digamos, ¿no? Pero tenías... Pará, yo dije, la convocatoria a esto no es a alguien que construya, es a un emprendedor en proceso de crecimiento con un poco de hambre, de gana de comerse mercado o al de al lado, digamos. Eso es lo que... No, no, pero yo estoy bien así. Pará, fuiste al médico. ¿Te duele la panza? No. Vamos a tomar café. Si a mí me encanta tomar café. Te hago de esta todos los días y te charlo, me encanta. Va a ser mucho más charlado, entonces yo también me cuentan historias y está todo bien. No, yo no quiero eso. ¿No? A ver, Lionel. ¿Se escucha? Sí, Bueno, mi pregunta era relacionado más que nada, pero creo que los contestaste ahora al final. Porque yo no soy arquitecto, estoy en el rubro de... Nosotros hacemos revestimientos, placas antihumedad, pisos flotantes, toda obra muy liviana. Quería ver bueno, si estoy en el lugar indicado. Creo que sí, porque me siento identificado con todo, desde, bueno, los videos que haces y ahora acá en el vivo. eh, Sobre todo con los procesos y que ahora que estamos creciendo, justamente pues estamos poniendo más locales, pusimos tres, la cantidad de plata que estamos perdiendo en tiempo, dupliqué la cantidad de gente que tengo en las obras y estoy haciendo la misma, o sea, la misma cantidad, no la misma cantidad de obras, estoy haciendo más obras, pero tengo más quilombos, me está quedando menos plata que antes. Así que bueno, no sé si es tanto pregunta, fue más una declaración, pero creo que sí. te A ver, sirve está, también está de... clarísimo. Y vos decís, mira, en este curso vamos a terminar de solucionar todo el tema. No, a ver, son 10 clases, no le podríamos, ¿está bien? Eh, Posiblemente esto te va a dar la conciencia, el lugar y los contactos donde va a haber que seguir invirtiendo en capacitación y hacer estas cosas, ¿está bien? ¿Cómo se implementan estas Excelente. cosas? A patadas en el culo. Alguien con los galones necesarios, comprendiendo la complejidad que tiene esto, empieza a bajar línea y a hacer cosas. Y empezar a meternos un poco en la onda japonesa, ¿no? A ver, ¿qué es lo que te está pasando seguramente a vos? Vos te la pasás, aparecen problemas y arreglas problemas. Te aparecen problemas, arreglas problemas. Aparecen problemas, arreglas problemas. Los japoneses lo que hacen cuando hay un problema, paran la línea de producción, por ejemplo, arreglan el problema para que ese problema no aparezca nunca más. Puede aparecer otro, ¿está bien? Pero no ese. Y cuando aparece otro, después de un tiempo de empezar con esta visión de las cosas, se ponen contentos porque es otro problema más que nunca más va a volver a aparecer. ¿Está bien? Esto de eternizar los problemas sin solucionar por qué aparecen, ¿entendés? Que fíjate que es lo que haces todos los días. ¿Entendés? Se empieza a poner en una cosa rutinaria. Pero esto es un cambio cultural. Y el cambio cultural se enseña además en la cancha. Yo no te puedo enseñar a nadar por Zoom. ¿Entendés lo que te digo? En algún momento tenés que tirarte la pileta con alguien que te va a llevar, te va a acompañar, va a ver tus procesos, va a pasar eso, pero vas a tener que pasar por ahí. Ahora, lo que digo es que vale la pena muchísimo porque tu competencia le pasa lo mismo que a vos. No es que estás en un mundo súper competitivo, estás en un mundo muy poco competitivo. Entonces, en este lugar, ser un poco mejor es muy fácil destacarse. ¿Sí? No es que estamos en la industria automotriz que para sacar un centavo tengo que meter más. Era lo que hablábamos con Pau recién, ¿no? Que al final no me quedó el corolario. El corolario es, estamos
ese tipo de cosas empieza a aparecer, digamos, que empieza a no valer la pena cuando ya estás muy adelante y estás en la parte asintótica. Pero hoy la primer parte de la ineficiencia es facilísimo de ordeñar. ¿Entendés? Hoy Sí. realmente estamos. Paula se creía que estaba en un problema de una automotriz y la verdad que todavía estamos ordeñando vaca. ¿Entendés lo que te digo? Estamos así. A ver, Paula, y me pasa lo mismo, yo tengo la misma pregunta que vos, pero el enemigo es interno. Pero, o sea, me la respondiste con lo de método japonés, porque creo que mi pregunta va a cómo implementás estas Sí, metodologías de cambio ahí y es está. tipo una a Sí, la vez, un quilombo a la vez, pero abordado eh, sí. integralmente, digamos, no emparchado. A ver, lo que te digo es, che, vamos a presupuestar, a ver, agarremos el hormigón y presupuestemos bien el hormigón, ¿está bien? Lo otro lo presupuestamos como siempre, tres presupuestos, agarro el más barato, sigo como siempre. Solucioné el hormigón, listo, hormigón solucionado, vamos a la albañilería. Solucionamos la albañilería, vamos a... Pero ahora tenemos que empezar a ver, una de las clases es qué subcontratar y qué no. ¿Qué tenemos que subcontratar y qué no? Porque hay cosas que vale la pena subcontratar y hay cosas que vale la pena morir para no subcontratar. ¿Cuál es el criterio? Ah, no, no, yo subcontrato. Ah, para vos tenías una perillita on-off. Para una perillita on-off, no vengas acá. ¿Entendés? Subcontrato todo, no subcontrato nada. No hay discusión ahí. No hay riqueza. ¿Entendés? A ver, lo interesante de todo esto, y además cuando lo hacemos por método de los casos, un problema, lo interesante de un problema es llegar a una solución. Che, 3 metros cuadrados, 2 metros cuadrados, qué sé yo. No, acá no. Acá, cuando vos te metes en método de los casos, lo interesante es transitarlo. No sé cuál es la solución. Tampoco sé cuál es la pregunta. Yo te pongo un caso, lo tiramos. Y vamos a trabajar así, con esos casos vas a ver que está interesante. Sí, Martín. Martín y Carlos y ya cerramos porque si no, no terminamos más. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Quería Sí, hacerte más o menos una consulta, quizás que medio que se viene respondiendo un poquito con estas últimas preguntas, como modo de cierre para decidirme si me meto o no me meto. Pero básicamente, ¿por qué? Porque yo algunas veces he presupuestado obras siendo muy puntilloso, pero posiblemente al final no terminaba ejecutando como había presupuestado. Entonces, un poco el objetivo es lograr eso, a ver, presupuestar y ir a fondo con la metodología que diseñaste en el presupuesto. pi y los decimales. Lo que hiciste es, encontraste 40 decimales a pi, que era una parte, pero otra cosa, estabas midiendo el diámetro con un elástico. Se te escapa la tortuga al lado, ¿entendés lo que te digo? ¿Tiene sentido ser muy preciso? A ver, ¿me querés decir para qué carajo sirve tener el cómputo métrico al milímetro cúbico? ¿Está bien? Si vos después, cuando hacen la obra, el cosa no están... A ver, Perfecto. te pasa esto del cuello de botella, donde vos creías que eran 19 y en realidad tardaban 40, y no sabés dónde está tu cuello de botella. ¿Qué sentido tiene? ¿Mejora tu presupuesto en vez del milímetro al 10 milímetros? No mejora nada. Entonces, tenemos que empezar a mirar de otra manera. Por eso te decía que si el 90% de las obras, o 92, tienen problema de tiempo, costos, no es porque no somos obedientes o no queremos trabajar, es porque estamos haciendo lo que nos dijeron y lo que nos dijeron estaba mal. Vamos. Vos estás laburando como un perro, ¿entendés lo que te digo? Te sacrificás. Lo que pasa es que estás agarrando pi con 40 decimales y alguien te tiene que decir, no, mira, larga pi, anda acá. Y cuando lo empezás a ver tu nariz, y ahí, ay, boludo, mirá, había una nariz ahí, ni la había visto, y la tenías ahí, en la nariz. Carlos, te tengo miedo, Carlos Ross. Y Hola, aparte que ¿qué está... tal? ¿Se No, escucha? no, no, prendeme la cámara que te quiero ver. No tengo cámara, vos sabés que la tengo con una cintita ahí tapada por la duda, ¿viste? No tengo cámara. Dejate, sacar la cintita. No, no, no. Pero mira, vos sabés que este tema yo lo vengo analizando hace muchos años. Mi perfil es industrial y Sí, nosotros estamos acostumbrados a gestionar procesos productivos.
Y dentro de las configuraciones productivas que uno puede tener en cualquier tipo de producción, generalmente se destacan tres. Una es la producción continua, la otra es la producción en masa o en serie, y finalmente la producción por proyectos. Nosotros los industriales normalmente estamos en contacto directo con líneas de producción y hemos analizado durante todos estos años estos sistemas productivos, cuellos de botella, en qué fijarnos, cómo trasladar un cuello de botella hasta que sale de la propia planta, sistemas de gestión. Hemos analizado TOX, hemos analizado Lean, y lo que yo veo en este último tiempo es que la configuración por proyectos se está adaptando a esto que nosotros ya conocíamos de los procesos. Eso es lo que yo antes te quería decir, cuando las configuraciones para trabajar por proyectos debían copiar a las configuraciones por procesos, Ahí porque en entiendo. los procesos como siempre se hace el mismo producto, es un sistema productivo mucho más rígido, menos versátil que los proyectos. Los proyectos generalmente, por definición, son productos únicos que se realizan una sola vez. Ahora, cuando un proyecto, por ejemplo, hacer puentes, la empresa constructora empieza a notar de que dentro de la construcción de sucesivos puentes más o menos siempre se va haciendo lo mismo, es momento de estandarizar tareas. ¿Y para qué? Porque en los procesos, como nosotros hacemos constantemente el mismo producto, logramos eficiencias muy superiores. En los proyectos, cuando vos empezás a estandarizar tareas, también empezás a gozar de esas eficiencias que tienen los proyectos. Por eso yo te decía que todo esto que para el mundo de los proyectos parece como algo novedoso en la gestión, es algo que se viene trabajando y estudiando hace muchísimos años, te puedo decir desde la época de Taylor, en la gestión por procesos. Lo que pasa es que los proyectos siempre han sido como, digamos, los hijos bastardos de la producción, es decir, como siempre fabrican un producto único, que va cambiando con el tiempo, entonces como que siempre hay que arrancar desde cero a la hora de fabricar el producto, tanto el producto como el proceso. Estoy totalmente de acuerdo. Pero repito, como las empresas constructoras hoy se han modularizado, por ejemplo, en sus procesos, es decir, vos te vas dando cuenta cuando construís un barrio que las casas son siempre iguales, que los rendimientos son muy parecidos. Entonces empezás a transformar una fábrica que trabaja bajo configuración con proyectos, empezás a transformarla en una fábrica por procesos. Con la diferencia es que en vez de ser un producto que va pasando por sucesivas máquinas en estaciones de trabajo, en un proyecto es el recurso el que concurre a la obra y lo modifica. Pero creo que si los proyectos empiezan a tomar o empiezan a copiar ciertas eficiencias y ciertas estandarizaciones que sí usan los procesos, van a empezar a gozar de estas eficiencias e incluso el poder implementar herramientas de gestión, como por ejemplo TOC, que nació de la industria de procesos, se está adaptando a la industria de proyectos. Como Lean. Lean nace a partir de un estudio que se hace sobre TPS en Japón y el MIT lo llama Lean Manufacturing. Entonces, los proyectos que empiezan a gozar de estas estandarizaciones también pueden implementar estas nuevas herramientas de gestión. Era simplemente un aporte que... Me parece, a ver, estoy totalmente de acuerdo. A partir de la clase que se dio en la versión anterior de Reset Costo sobre el tema de Lean, nos volvió a dar ganas de trabajar sobre ese tema. Hicimos el viernes feriado pasado, sí, el viernes anterior, no el otro, hicimos una jornada entera de 8 horas con un experto en TOC y un experto en Lean, trabajando toda la empresa con proveedores y con clientes. Porque los procesos a veces van más allá. Tenemos que, a ver, una de las cosas que tenemos que aprender es a trabajar con gente que no está en TOC ni está en Lean, digamos, ¿no? Claro. Pero si los podemos convencer y lo podemos sumar a la cosa, y la verdad que muy, muy divertido. Ya van a hablar con ellos, con los profes, que la verdad que estuvo buenísimo. Señores, un gustazo.
les mando información. A ver, todo esto no es solamente, mira, última cosa que les muestro. Arriba, acá. Esto es una cosa que les voy a mandar em, por el WhatsApp, ¿no? A ver, ahí está. Hay dos grandes como institutos que estudian este tema en la construcción. Uno es la AIA, el American Institute of Architects, espera que les tengo que compartir, y el otro es RIBA, que es el Royal Institute of British Architects. Ahí está. Este es el... esto tiene un documento de muchas páginas, que después ahora se los paso. Está en inglés, pero se lo tiran a ChatGPT y se ponen a hablar como si fuera una persona, no le preguntan cosas, vos para qué servís, digamos así, ¿no? Eh, y, y divide a la construcción en 7 fases. La AIA también lo divide en 7, lo llama un poquito distinto, pero todos tienen la misma característica, donde cada fase tiene un input, un output y un proceso que hay que hacer en el medio. Una de las cosas importantes es empezar a entender que esta cosa contraintuitiva de empezar vayamos apurándonos o vayamos adelantando tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay una fase, no sé, anteproyecto. Suponete que la fase de anteproyecto dice, para empezar el anteproyecto tiene que estar la medición definitiva del terreno. Como no está la medición definitiva del terreno, empecemos a hacer el anteproyecto. Mientras tanto, 6 meses después llega la medición definitiva del terreno, que obviamente tiene 10 centímetros menos, digamos, de lo que habíamos pensado. Y entonces ahora hay que tocar todo el proyecto, hay que ajustarlo todo al proyecto. Pero además, como lo achicaste 10 centímetros, ya no te dan las medidas mínimas, con lo cual ahora tenés que cambiar la planta, con lo cual hiciste 2 veces el proyecto. ¿Adelantaste o perdiste tiempo? Perdiste. ¿Adelantaste o perdiste tiempo? ¿Cuánta plata y cuánto? ¿A quién no le pasó esto? Pero para entender esto, tenés que hacer carne un concepto que se llama full kit. Ningún proceso empieza hasta que no esté full kit el ingreso a ese proceso. No empieza, no empieza, no empieza. No, pero nosotros preferimos que... No vengas a este curso. No vengas acá. Esto es racional. Si alguien me demuestra que es mejor empezar, yo lo empiezo. Pero mientras nadie lo demuestre que es mejor, y hay un montón de gente que demostró que es mejor hacerlo, entonces sí, nos venimos. No quiero ponerme a discutir con un tipo irracional que tiene un prejuicio. ¿Entendés? Pongamos todo ahí adentro y veamos. Y si nos desangramos y la verdad que no me importa. Desarmar cualquier, así empezaba, desarmar cualquier estructura, proceso o pensamiento que impida un resultado mejor. Si quieren jugar a esto, yo me meto también y voy y aprendo un montón con ustedes. Pero necesitamos un lugar donde poder hablar. ¿Con quién vas a hablar de esto? ¿Con el capataz? ¿Con quién habla? ¿Dónde se habla esto? ¿Entendés? Con un fanático de la programación por camino crítico que vende Microsoft Project. ¿Entendés? Tenemos que estar más allá de una herramienta que se venda, más allá, ¿entendés? Y tenemos que poner como faro el objetivo, que es mejorar el ROI y crecer. Y si vos no querés mejorar el ROI y crecer, no vengas. Y si querés hacerlo, vení. Señores, nos vemos y les empiezo a mandar info. El jueves, la clase 1, que empezamos con división de costos de obra, que también da para darse de patadas. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Fabián. Muy amable, Increíble. gracias. Hasta luego, Chao. gracias. Gracias, gracias. Chaito, gracias. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Vale, el jueves.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Fabián, miren, nos puede enviar también el del AYA, por favor. Creo que solo tenemos el de Riva en otros chats donde he estado participando. El de Aya no sé si lo tengo porque yo no lo uso mucho, pero si no lo buscas en internet y está. Este lo bajé de internet. El chat, va, chivísimo. Gracias. Sí, Buenas dale, noches. gracias. Chao. Si lo encuentro te lo paso, pero no, es que me parece que no lo tenemos.